Por acá. Luis, ¿sí me escuchan ahí? Más que no. A ver, Juan Luis, bienvenido. ¿Sí me escuchas también o no? Bueno, dice Luis que sí, nada más que tiene problemas con su lap. A ver, Juan Luis, ¿sí se escucha? Sí, ¿me Sí, escucha usted? ok. Ah, Bueno, pues vamos a esperar ahorita un poquito en lo que se conectan sus compañeros. Pensé que ya les había mandado el link, pero no, se los había mandado a los de la mañana. Eh, Me gustaría que me platicaran qué tal les fue pues con su práctica. Ya vi sus videos, están muy bien, pero me gustaría pues que compartiéramos algo, a ver qué dificultades tuvimos para hacer su práctica. Empezamos con Juan Luis. Luis dijo que creo que tiene problemas con el micro, pero igual puede anotar aquí sus, sus observaciones. Entonces, a ver, Juan Luis, platícanos, ¿cómo te fue con tu práctica? estuvo, ¿cómo decir? Eh, Divertida, por ¿Estuvo así divertida? decirlo. Porque el video que nos puso usted Ajá, servía para papel fotográfico. ajá. ¿Cómo quemé papeles? Te escucho muy lejos. No sé si será mi Sí, compu o será tu... va a deber agarrado el otro micrófono. yo tengo todo lo que da el volumen. ¿Cómo me escucha ahora? ¿Ya mejor? Un poquito. ¿Un poquito mejor? Ajá. Bueno, entonces, Sí, es que luego, dices... Bueno, ¿mande? es que luego me agarra esta cosa, otro micrófono de la cámara y se escucha lejos. No agarra Ah, bien. ok. Dices entonces Es que que te luego, pareció divertida la práctica, curiosa, ajá, curiosa. porque lo que pasa es que con el papel fotográfico, Ajá. el del video decía que lo dejara 10 minutos. Ujú, Y entonces yo no usé papel fotográfico, yo hallé papel coche. ajá. Y lo que pasa es que se derretía y se pegaba la baquelita, así me Ajá. pegué como cuatro. ¿Estabas poniéndole la plancha directamente sobre el papel? No, le ponía una hoja de papel encima. Ah, ok. Ajá. Entonces tal vez el, Pero el, el calor pues estaba muy intenso. decía que la plancha todo lo que daba. Y entonces, Ajá. eso fue un miércoles, ajá, entre semana. Ujú, Dije, no, ya eran como las 9 de la noche y dije, no, ya tengo otras cosas que hacer de la escuela, mañana les digo. ajá. Y estaba en llamada con mis amigos y estábamos haciendo una tarea Ujú, y estaban haciendo su parte ellos y busqué así un video sí. y me salió uno porque yo dije, ya mañana voy otra vez a la al centro de copiado e imprimo en papel transfer, pido Ujú, si me hacen ese favor, aunque me cobren más. ajá. Y hay un video Ujú, en el que decía que lo hacía en papel coche, lo hacía en 5 minutos, lo dejaba remojando en agua ujú, y todo. Y ahí me tiene a las 2 de la mañana con la mototool ajá. sacando la protobaquelita y echándola en agua hasta que me salió bien esa. Hasta que salió. Ajá, y ya de ahí le seguí. Ujú, Y otro rollo fue la soldada que yo conecté todo, me tardé como una hora para que sí. no prendiera. Que yo no sé, hasta ahorita no sé cuál fue el fallo, pero jalaron todos los focos.
¿Se te apagaron los LEDs o qué? ¿No alcanzas a escuchar esa parte? No, hasta ahorita no sé cuál fue la falla, que cuando conecté todo primero no prendió, Ajá. pero ya luego sí quiso prender. Ujú. ¿Le moviste algo, soldaste algo para que encendieran o no? Lo puenteé. ¿Lo puenteaste? Ajá, Entonces tenías una pista abierta. yo creo, Ajá, porque tiene un pedazón de estaño de ajá, donde sale el negativo como sí, hasta la otra esquina ajá, de los negativos. sí. Ya, jaló. Sí, es que, bueno, en el proceso a veces no se calca bien la tinta y hay que remarcarle con el plumón, pero aún así ves en que remarcándole con el plumón, de todos modos, llega, llega a pasar, pues, que queda ahí, una parte como rara, pues, de que no, de que hay, pues, pistas abiertas. Llega a pasar, ¿verdad? No es, de que pase muy seguido, ¿no? Pero sí llega a ocurrir eso, ¿verdad? Pero, pues, ahora sí que son, fallitas, pues, que van pasando en el proceso, este, pero, pues, ahora sí que... ah, ahora sí, pues que con la práctica, ¿verdad? Con la práctica, pues ya podemos mejorar esa parte, ¿verdad? Bueno, Luis dice que tiene problemas con su micrófono. Pensé que escribí algo para acá. Bueno, vamos a ver hoy dos temas. Son sencillos, pequeñitos. Y se van a llevar unos problemas de tarea. Mañana no nos estaríamos conectando. ¿Sí? Ya prácticamente acabamos el curso. Si les falta alguna tarea, pues mañana pónganse al corriente, por favor. Porque la última vez que nos vamos a conectar con este curso va a ser el martes 3 de noviembre, próxima semana, si Dios quiere. Sí, entonces, vemos ahorita un tema, les voy a dejar unos problemas. Y mañana pónganse al corriente con lo que tengan. Y ya el 3 de noviembre estaríamos finalizando nuestro curso. Les pregunto si, a ver, ¿se alcanza a ver aquí una pantallita? ¿O me siguen viendo en la cámara? A ver, Juan Luis, coméntame porfa si... ¿Ahorita cómo me escucha? ¿Bien? Ahorita bajito, pero sí bien. Eh, no, todavía no carga la pantalla. ¿Todo no? ¿Me siguen viendo ahí en la cámara? Todavía no. A ver, vamos a... Sí. Ok, vamos a poner acá Creo que me faltaba compartir pantalla. A ver ahí. Todavía no se ve. Todavía no da, pues falta que salga. A ver. Ajá. Ahí va. ¿Listo ya? No. ¿No, no? Ya, ahorita como que ya está cargando. Ya ahora sí se ve. Ya. Ya se ve el Jamboard. Ya. Ok. Bueno, el día de hoy vamos a ver dos temas. ¿Sí? Uno es el tiempo de carga, de carga y descarga del capacitor. ¿Sí? En sesiones pasadas vimos que los capacitores había de tipos cerámicos y electrolíticos, ¿verdad? Los cerámicos nos decían que sirven para filtrar señales y los electrolíticos nos van a servir para lo que es filtrar y almacenar, ¿verdad? Filtrar y almacenar un voltaje. Filtrar y almacenar un voltaje. Entonces vamos a ver ahorita unas diapositivas sobre eso de tiempo de carga y descarga del capacitor. Dejen nada más ver cómo le hago aquí con el puntero porque no le hallo todavía muy bien que digamos. Más o menos está. Bueno, nosotros dijimos entonces que un capacitor cerámico, perdón, electrolítico, tiene más o menos esta forma
el símbolo, ¿sí? Dijimos que tenía polaridad y que ese capacitor electrolítico, su unidad de medida va a ser el faradio, ¿sí? En honor a Faraday, entonces el faradio, ¿sale? Pero nosotros en la práctica no vamos a encontrar capacitores electrolíticos de faradios. Si son electrolíticos los vamos a encontrar de microfaradios, microfaradios. Dijimos también que el prefijo micro es 1 por 10 a la menos 6. 1 por 10 a la menos 6. Aquí nos falta el 0. Es que está retardada esta cosa. 1 por 10 a la menos 6. Que es lo mismo a punto. Aquí un puntito. Y 5 ceros y luego ya un 1. 2, 4, 5 y un 1. Ese es lo que sería un microfaradio, ¿sí? Entonces es una unidad muy pequeña, ¿sí? Es una unidad muy pequeña. En la práctica, los capacitores electrolíticos tienen un tiempo de carga y otro de descarga. Seguramente cuando han desconectado algún aparato, una grabadora, televisión, hemos de haber observado que a veces el foquito, el de standby, el LED de standby, a pesar de que ya desconectaron el equipo, pues sigue encendido, ¿verdad? Sigue encendido. Pero conforme va pasando el tiempo, los segundos, se va descargando. Sí, nosotros ahorita vamos a analizar una gráfica del tiempo de carga y descarga del capacitor. Cuando se empieza a cargar es cuando se energiza el capacitor. Y su curva es más o menos como esta. Es una carga de forma exponencial. Ah, no sale, pero más o menos así. Está medio. Ahorita igual lo vemos en las diapositivas más definido. Algo así. Exponencial, ¿verdad? Y cuando se descarga ese capacitor, pues empieza a decrecer, ¿verdad? Empieza a caer poco a poco. Entonces vamos a ver eso del tiempo de carga y descarga del capacitor. Ahora otra cosa. Hay capacitores muy grandes, como los que les mostré la vez pasada, que se queda pues ahí almacenado el voltaje, no se alcanza a descargar. Sí, entonces siempre cuando vayamos a manipular algún aparato, pues debemos de ver cuál es el capacitor más grande para tener cuidado a la hora de manejarlo. ¿Sí? No podemos manejar un aparato pues así como si nada, ¿verdad? Digo, pues si hay algún capacitor que esté cargado, pues debemos de tener cuidado, ¿sí? Igual, la recomendación, pues no utilizar, anillos, ¿verdad? Hay que tener cuidado con eso, con las cosas que cargamos a veces y pues sí pueden resultar un poco nocivas para nuestra salud y también para el aparato, ¿verdad? Entonces vamos a pasar ahorita ya acá a la diapositiva. Y después estaríamos viendo lo que es la ley de Ohm. La ley de Ohm. Decíamos que las resistencias se miden en ohms. Ese simbolito que puse ahorita, el omega, es el símbolo de ohms que se utiliza para las resistencias, ¿sí? Ohm se escribe O-H-M-S. Ohms. Hay quien dice ohms, pero no es ohms, es ohms. Ohms, así O-H-M-S. Bueno, entonces vamos a ver esto de carga y descarga de un capacitor. ¿Sale? Son unas diapositivas que me encontré en la red, no las hice yo, pero igual nos sirven para explicar. Dice carga y descarga de un capacitor. Dice analice la siguiente figura. Y tenemos ahí una fuente de alimentación que sería representada aquí por la letra V.
Ahorita que carga el DCV. Un interruptor. Un interruptor que tiene un polo y dos tiros. Sí, aquí está el voltaje. Dejen cambiar de color aquí en esta cosa. Eh, este. La fuente de alimentación entonces. El interruptor. Lo de un polo y dos tiros se refiere a esto. El polo es este. ¿Sí? Este que está aquí. Y los tiros pues va a ser hacia dónde se va a conectar el interruptor. Es un interruptor de dos posiciones. ¿Sí? Se puede mover hacia la posición de A o a la de B, ¿verdad? Tenemos una resistencia y un capacitor, ¿sí? Entonces, en el instante en que el interruptor se encuentra en la posición A, en la letra A, el voltaje va a empezar a fluir a través de la resistencia y de ahí hacia el capacitor, ¿sí? Va a haber un tiempo de carga, de almacenamiento de voltaje, ¿sí? Pero ese tiempo es muy pequeño, son fracciones de segundo. Les decía entonces que vamos a ver ahorita más adelantito una gráfica que es más o menos así, es exponencial, ¿sí? Va creciendo la carga, el voltaje del capacitor. ¿Hasta qué voltaje va a llegar hasta su límite? Bueno, pues al voltaje de la fuente de alimentación. Si aquí tenemos 12 voltios, ¿sí? 12 voltios, entonces nuestro capacitor va a almacenar 12 voltios, ¿sí? En este caso hay capacitores de 10 voltios y de 16 voltios, no hay de 12 voltios. Si yo le pongo un capacitor de 10 voltios, ¿qué le va a pasar al capacitor? Pues se va a abultar, va a chafear, lo vamos a descomponer. ¿Por qué? Porque ese capacitor aguanta hasta 10 voltios. Entonces, si tengo yo 12 voltios, pues aquí le voy a poner un capacitor de 16 voltios, ¿sí? Para que aguante, ¿sí? No se va a cargar hasta 16 voltios, se va a cargar hasta 12, que es lo que me va a dar la fuente de alimentación, pero está sobradito. Nunca los capacitores, cualquier circuito, nunca los va a poner el fabricante a trabajar al límite. Siempre les va a dar un margen. Hay quien dice que se trabajan al 80%, otros al 75%, más o menos es el rango, ¿sí? De 12 a 16, pues hay una diferencia de 4 voltios, entonces no va a estar al límite el capacitor, ¿sí? Entonces, no hay riesgo de que se vaya a hinchar y vaya a explotar, ¿verdad? Entonces, ese capacitor se va a cargar hasta 12 voltios y va a alcanzar lo que se le conoce su estado estable. El estado estable es cuando ya el capacitor alcanza su carga máxima, ¿sí? Cuando lo tenemos aquí, o sea, cuando ya no empieza a decrecer el voltaje, o sea, se queda ni tampoco a incrementar ni a decrecer, se queda nada más ahí estancado, como quien dice. Ya no sube, ya no baja, ¿sí? Aquí en esta gráfica, en la primera parte, pues empieza en cero, empieza a pasar el tiempo, es una gráfica de voltaje contra tiempo. Este es el tiempo y por este lado vamos a tener el voltaje. Entonces comienza a pasar el tiempo, fracciones de segundo, el voltaje se va incrementando hasta que alcanza su estado estable o el máximo de voltaje que puede almacenar el capacitor que lo provee ese voltaje la fuente de alimentación. Ahora, en el tiempo de descarga, sería aquí en el punto B. Acá lo tenemos, el punto B. El interruptor lo movemos hacia acá y ahora el capacitor pues va a empezar a bajar el voltaje, ¿sí? De tener esta gráfica aquí, pues se va a ir haciendo hacia abajo. Ahora va a ir al contrario, va a ir cayendo el voltaje. Conforme pasa el tiempo va a ir cayendo. Es lo que observamos en los aparatos a veces, que desconectamos y todo está cargado y se sorprenden algunos porque se queda ahí el mentado foquito encendido, y no se apaga y de repente como que empieza ahí a opacarse hasta que se apaga, entonces ¿qué pasó ahí? Se descargó el capacitor, ¿sale? Se descarga el capacitor.
Entonces, dice aquí la figura, dice, el circuito consta de un voltaje que carga un capacitor. Se ha conectado en serie con el capacitor una resistencia para hacer el proceso de descarga más lento. Esta resistencia que vemos aquí, marcada como R, esto de aquí, está en serie con el capacitor. En el próximo curso, la tercera, cuarta sesión, hablamos de los componentes en serie, paralelo y mixto. Es lo que estamos viendo ahorita con sus compañeros. ¿Sí? Con ustedes no lo vamos a ver ahorita en el curso, solamente pues hasta el siguiente, pero hay que mencionarlo, ¿no? Dice entonces, la resistencia está en serie con el capacitor para que se descargue, para hacer el proceso de descarga más lento. ¿Por qué se va a hacer más lento? Este ejemplo es nada más meramente ilustrativo. No siempre en la práctica vamos a encontrar una resistencia y un capacitor. Este ejemplo es nada más para hacer ese experimento, o sea, para que se haga más lento el tiempo de descarga del capacitor. Ahorita vamos a ver por qué. Porque hay una formulita que interviene ahí lo que es el capacitor y la resistencia para sacar el tiempo de carga y descarga. Dice, el conmutador tiene dos posiciones. A para cargar el capacitor y B para descargar. Conmutador pues es el de ese interruptor que veíamos de dos posiciones, de dos polos, dos tiros. ¿Sí? Si tienen alguna pregunta en el momento la pueden hacer. Bueno, dice proceso de carga. Durante el proceso de descarga, el conmutador se encuentra en la posición A. Aquí sería más bien de carga. Aquí sería más bien de carga. Dice, usando la ley de Ohm, la carga es, dice, la corriente, esta corriente que se marca aquí como ICG, dice que va a ser la diferencia de los voltajes, el voltaje de la fuente de alimentación, menos el voltaje que vamos a tener en el capacitor entre la resistencia. Entonces vamos a suponer, eso es para calcular nada más la corriente que va a circular, ¿sí? La carga del capacitor es corriente. Entonces, y vamos a ver también ahorita la ley de Ohm. Vamos a suponer que tenemos ahí un capacitor de 12 voltios. Perdón, una fuente de alimentación de 12 voltios. Vamos a ponerle aquí.